en el desarrollo de la humanidad. Eh, Lamentablemente, y lo tengo que decir de esta manera porque me he dado cuenta de eso últimamente que he estado metido más en los procesos agrícolas, lamentablemente todavía hay productores que siguen trabajando de acuerdo a cómo se trabajaba hace miles de años. Ahora, la coyuntura que tenemos hoy en día nos lleva a tratar de ser más productivos en los procesos que implementamos. Y no solamente en la agricultura, sino en todo tipo de procesos. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la agricultura porque es una de las industrias a la cual le está pegando mucho más esta situación. Una de las situaciones que se está dando últimamente es la falta de mano de obra. El día de hoy estuvimos en un congreso aquí en la Expo Guadalajara, donde la intención era que tengamos en cuenta, que tomemos en cuenta cómo nos están pegando ciertas situaciones a los procesos agrícolas. Entonces, por eso es que desde hace algunos años empecé a estudiar de manera mucho más puntual cómo incrementar la productividad en la agricultura. Y pues me di cuenta que la mejora continua es una herramienta muy eficiente para poder incrementar la productividad en los procesos agrícolas. Entonces voy a pasar a explicar de qué se trata todo esto. Y como eslogan, ahí como ustedes pueden ver, puse cómo estar un paso más adelante que la competencia, porque a la larga, pues hacemos empresas y las empresas pues se crean para generar dinero, para dar trabajo, para atender a la sociedad. Entonces, si es que estamos un paso más adelante que la competencia, pues todo esto va a redundar mucho mejor en la cantidad de utilidades que podamos obtener como empresa. Ok, quiero empezar diciéndoles que en esta vida todo es un proceso. Si ustedes analizan su vida diaria, se van a dar cuenta que cuando hacen cualquier actividad, pues siempre siguen ciertos pasos y generalmente esos pasos siempre son recurrentes. Y eso se da en cualquier ámbito, ¿no? En la vida diaria, en las empresas, cuando convivimos con alguna persona, o sea, en cualquier ámbito siempre vamos a ver que hay procesos. Enfocado netamente a la agricultura, podemos decir de que pues, en una empresa que se dedica a plantar y a cosechar frutos para después venderlos en el mercado, siempre hay pues ciertos pasos, ciertos procesos que son generales, ¿no? Empezamos pues plantando, luego viene todo el crecimiento de la planta, luego se cosecha, una vez que se cosecha, esa fruta se empaca y luego se distribuye al mercado. Cada uno de estos pasos son procesos generales, porque dentro de cada paso también existen procesos, ¿no? A los cuales yo les llamo procesos específicos, ¿no? Dentro de la plantación, pues habrá también ciertos pasos que hay que seguir para plantar, cómo tomamos la planta, a qué profundidad tenemos que hacer el hoyo o el agujero para poner la planta, cómo tenemos que cubrirla. En la cosecha también podemos hablar de lo mismo, cómo tomamos la fruta, cómo la cortamos o cómo la jalamos para colocarla luego en un empaque. En el empaque también hay un proceso, cómo se coloca la fruta, si se pesa o no se pesa el empaque que se está utilizando, cómo se estiva. Todo esto son procesos, ¿no? Entonces, pues dentro de las empresas no solamente existen estos procesos, sino que también existen, por ejemplo, el proceso de contratación, el proceso de inducción, el proceso de compras, de plantación, de cosecha, de empaque, incluso en la parte administrativa, el proceso de facturación o pues cuando queremos desplazar nuestro producto, el proceso de ventas. Todo en realidad son procesos. Entonces, es un proceso, ¿no? Y creo que especificando bien
qué significa un proceso, podemos darnos cuenta de qué manera podemos ayudar a mejorar este proceso. Lo voy a leer textualmente porque este concepto pues lo obtuve de la Real Academia de la Lengua. Entonces dice que un proceso es un conjunto de actividades de trabajo que están interrelacionadas. O sea, un proceso está compuesto por diferentes pasos que desde el punto de vista de los procesos o en el idioma de los procesos, cada uno de esos pasos serían las operaciones que se tienen que hacer para desarrollar todo el proceso. Entonces, cada actividad es una operación que se relaciona una con la otra. Cada una de estas operaciones se caracteriza por requerir ciertos insumos, o sea, ciertas entradas para que pueda funcionar esta operación. ¿Y cómo podemos determinar esas entradas? Las determinamos por las 6 M's. Ahorita les voy a comentar qué cosas son las 6 M's. Entonces, todo lo que entra a la operación tenemos que gestionarlo, tenemos que administrarlo para poder obtener un producto, un servicio, un producto en proceso, ¿no? Dependiendo en qué instancia del proceso estemos en ese momento. Y todo esto solamente es productivo cuando las actividades que realizamos dentro de esas operaciones están agregando valor. Entonces, el siguiente concepto que deberíamos abordar es qué es crear valor o qué es agregar valor. Dicen que el valor agregado es todo por lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿sí? Cuando uno consume algo, cuando uno compra algo, uno está dispuesto a pagar por ciertas cosas que tiene ese producto o ese servicio. Si el productor o la persona que nos da el servicio nos quiere cobrar más por alguna actividad que para nosotros no agrega valor, entonces nosotros no estaríamos dispuestos a pagar por esa actividad. En la parte de abajo ustedes pueden ver, ¿no?, un proceso de cosecha, ¿no? Específicamente este es un proceso de cosecha de berries, ¿no?, donde hay que tomar un clamshell vacío, hay que tomar la fruta con los dedos, incluso indicamos ahí qué dedos son los que se utilizan para jalar la fruta, se jala la fruta y se coloca la fruta en el clamshell, ¿no? Ese es el proceso de cosecha. Este proceso está influido por ciertos factores. Entonces, en ese proceso entra la persona o el trabajador que está tomando la fruta o que está jalando la fruta. Puede entrar un equipo o una máquina, puede entrar los materiales, que en este caso son los clamshell, pueden entrar mediciones cuando llevamos el clamshell a la galera para que sea pesado, tenemos ahí que medirlo. Está el medio ambiente en el cual se desarrolla la planta, y el medio ambiente también se refiere al ambiente de trabajo que tiene ese trabajador, cómo convive con sus compañeros, cómo convive con su jefe directo, y está un método. El método es la manera como ese trabajador realiza el trabajo. Todo esto entra al proceso. ¿Y qué es lo que sale? ¿Sale un producto o sale un servicio? Ahora, si nosotros estamos hablando de productividad, que es, según la Real Academia de la Lengua, la relación entre lo producido y los medios empleados, entonces, pues, ¿cuándo voy a tener más productividad? Cuando produzca más y los medios empleados sean cada vez menos. Entonces, tenemos diferentes maneras de poder incrementar la productividad, ¿no? Porque ese concepto eh, lo podemos reflejar mediante una operación matemática, ¿no? Como ven ustedes ahí en la parte de abajo, dice productividad es igual a salidas entre entradas. O sea, las salidas es lo que producimos y las entradas son los medios que empleamos para producir. Y siempre los medios que empleamos para producir están reflejados en esas 6 M's. Siempre vamos a tener trabajadores, siempre vamos a tener un equipo o una máquina,
siempre, o una herramienta también, siempre vamos a tener materiales, siempre vamos a tener que hacer mediciones, siempre vamos a estar influidos por el medio ambiente y siempre va a haber un método de trabajo. ¿Y qué es lo que va a salir? Pues van a salir clanshell, van a salir tarimas, lo que ustedes produzcan, independientemente de lo que sea. Vamos a obtener unidades de frutas y ¿qué es lo que va a entrar? Pues todo lo que ya habíamos dicho que entra al proceso. Pero todo lo que habíamos dicho, pues no lo podemos sumar así tal cual, no podemos sumar un trabajador más una máquina o un equipo, más un clanshell, más una medición, más los 30 grados de temperatura. No, no lo podemos sumar de esa manera. Debe de haber un factor común que pueda agrupar a todo lo que entra a ese proceso. Ese factor común es el dinero, porque tenemos que pagarle un sueldo o un jornal a ese trabajador. Tenemos que haber adquirido una máquina, tenemos que haber adquirido materiales, necesitamos trabajadores para que hagan las mediciones. El medio ambiente, generalmente en la agricultura intensiva, tratamos de controlarlo por medio de los invernaderos. Y esos invernaderos han costado dinero para construirlos. Y el método de trabajo, pues se tiene que desarrollar y desarrollarlo también cuesta dinero. Entonces, todo lo que entra al proceso es dinero a la larga, es inversión. Entonces, en la medida en que no aprovechemos toda esa inversión, pues cada vez va a ser menos nuestra productividad, porque vamos a sacar cierta cantidad de unidades, pero lo que entra va a empezar a crecer. Entonces, esa relación pues se va a hacer cada vez más pequeña, más pequeña. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la productividad? Pues hay tres maneras de incrementar la productividad. Una es sacando más, o sea, produciendo más, ¿sí? Y emplear los mismos medios. Otra es emplear menos medios, o sea, ingresar menos y sacar lo mismo. Y la mejor, pues, es que obtengamos mayor cantidad de producto, pero invirtiendo menos. Y eso es lo que pretendemos platicarles en esta conferencia que ustedes han hecho el favor de asistir. Ahora, la productividad, desde el punto de vista que lo estábamos viendo, pues de repente sería muy fácil de, de poder plasmarlo, pero ya en la práctica a veces se vuelve muy complicado poder obtenerlo. ¿Por qué? Porque siempre encontramos ciertas limitantes que hacen que no seamos productivos. O sea, la gente no es productivo, las empresas no son productivas, no porque no quieran ser productivos, simplemente porque hay o se presentan ciertas situaciones que hacen que estas empresas no sean productivas. El problema está en que no sabemos identificar cuáles son esas situaciones. Y estas limitantes de la productividad se representan o se les dice las tres mu. ¿Por qué? Porque las tres palabras empiezan con la sílaba mu, que son palabras en japonés. Entonces tenemos la muri, la mura y la muda. ¿Qué cosa es la muri? La muri significa, así textualmente, sobrecarga. La sobrecarga es una limitante de la productividad. ¿Por qué? Porque no le podemos exigir más al trabajador que lo que puede dar. No le podemos exigir más de la capacidad que tiene. No le podemos incluso exigir a una máquina más de lo que puede dar. Así sean fierros, la máquina o el equipo en algún momento se va a descomponer porque le estamos exigiendo más de lo que esa máquina puede producir en ese momento. Ahora, enfoquémonos principalmente en la mano de obra, en los trabajadores, porque la agricultura generalmente es muy dependiente de la mano de obra. Si yo no termino de cosechar en las 8 horas que tiene ese trabajador para hacerlo, y le pido que se quede 2 o 3 horas más,
Entonces, ese trabajador ya no va a ser tan rápido como era anteriormente. Su capacidad se va a ver mermada por el cansancio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si en 8 horas había producido como 80, eso significa que produjo, perdón, 10 cada hora, en las 2 o 3 horas subsiguientes no va a producir los 10, porque ya no va a tener la capacidad de hacer. Pero nosotros, como empresarios, vamos a tener que pagarle su sueldo más un extra por el tiempo extra. Y aparte, pues si es que esa persona vive en una localidad lejana a donde se encuentra el rancho, pues hay que pagarle el transporte. Probablemente haya que darle algún tipo de refrigerio, de comida, para que pueda quedarse un poco más. Entonces, todo eso son gastos extras que la empresa está asumiendo, pero que no se va a ver recompensado con la cantidad de producto que ese trabajador va a poder producir en esas 3 o 4 horas extras que se va a quedar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo menos y estamos invirtiendo más porque ya no le estamos pagando al trabajador lo mismo, le estamos pagando un poco más. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos siendo productivos? Pues obviamente no, ¿no? Resulta que la productividad era conseguir más invirtiendo menos y aquí estamos al revés, estamos consiguiendo menos y estamos invirtiendo más. Entonces, en lugar de ser productivos, pues estamos al contrario, ¿no? No estamos siendo productivos. Entonces, esa es una limitante de la productividad. Otra limitante de la productividad es la variabilidad. ¿Y cómo se presenta la variabilidad en la agricultura? Nosotros lo que producimos son frutas, verduras, todo lo que va a consumir, todo lo que consumen las personas, todo lo que consume la sociedad. La sociedad, pues también exige cierta calidad. Y si nosotros producimos, por ejemplo, para empresas grandes, como supermercados de marcas reconocidas, pues ese supermercado nos va a pedir cierto grado de calidad en el producto que le estamos entregando. Pero esa calidad se puede ver mermada si es que existe variabilidad. ¿Y la variabilidad qué implica? Que las especificaciones con las que esta empresa me va a pedir ese producto, pues deben de cumplirse. Y mientras más variabilidad tengamos, pues menos vamos a cumplir con esas especificaciones. ¿Qué es lo que hace que los procesos varíen y que por consiguiente los productos tengan variabilidad? Pues la variabilidad de todos los factores que entran al proceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los trabajadores, por ejemplo, un trabajador que no ha sido capacitado, pues no va a producir lo mismo que un trabajador que tiene mucha experiencia y de repente muchos años haciendo lo mismo. O un trabajador que fue capacitado para hacer la operación de cosecha que tiene que hacer. Esto, pues, puede hacer de que el trabajador produzca menos de lo que pensamos que puede producir, que al momento de producir, al momento de cosechar, obtenga más frutas que se vayan al proceso, o sea, producto defectuoso, y por lo tanto, pues va a generar menos producto que el que debería de sacar en un día o en una jornada de trabajo. A la larga, ¿estamos siendo productivos o no estamos siendo productivos? El trabajador recibe un sueldo, pero cada vez produce menos o hay más eh, fruta defectuosa. Si cambiamos de fertilizante, si le ordenamos al jefe de compras que tiene que bajar los costos porque no estamos llegando a las utilidades que pretendemos, ese jefe de compras seguro que va a pensar y va a decir, pues lo más fácil pues es comprarle a un proveedor que me vende un fertilizante más barato. Pero en este caso, lo barato sale caro. Entonces, la variabilidad que hay en la calidad del fertilizante
puede afectar al desarrollo de la planta y por consiguiente al desarrollo de la fruta. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de variabilidad en los factores de entrada que a la larga afectan al producto que estamos obteniendo. Entonces, ¿somos productivos? Pues obviamente no. Pero la limitante más complicada, más peligrosa, es la muda, porque la muda, que significa desperdicio, no lo vemos. No es una limitante que nos esté diciendo, aquí estoy, o sea, hay que buscarla. Y si no conocemos qué tipo de desperdicios son los que podemos estar generando, entonces la muda se va a estar esparciendo como la humedad y cuando nos demos cuenta, pues ya va a estar contaminado todo el proceso. Entonces, ¿de qué se trata esto de los desperdicios? Los desperdicios realmente son 7 desperdicios principales y 3 desperdicios secundarios, pero no por eso menos importantes. Y les voy a comentar cada uno de ellos y voy a tratar de poner un ejemplo en cada uno de ellos. La sobreproducción. ¿Qué significa sobreproducción? Como su nombre lo dice, es producir más de lo que necesitamos. O sea, si plantamos más plantas de las que realmente necesitamos para conseguir la cantidad de fruta que pretendemos desplazar en el mercado, pues vamos a producir más fruta y esa fruta nadie nos la va a comprar y por lo tanto pues la vamos a tener que tirar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hemos invertido en la planta, hemos invertido en su desarrollo, hemos invertido en la infraestructura para que se pueda desarrollar y esa planta a la larga no va a ser productiva porque sus frutos no los vamos a poder vender dado que ya copamos toda la demanda, ¿no? El sobreinventario. ¿Cuántas veces no les puede haber pasado que compramos porque lo encontramos barato? Entonces compramos fertilizante porque en algún momento nos dimos cuenta que había bajado el precio, entonces compramos mucho fertilizante y vamos al almacén y ahí lo almacenamos. En ese momento, pues pensamos que hemos hecho un buen negocio, pero si ese fertilizante no lo utilizamos, en un momento determinado va a caducar y todo lo que supuestamente habíamos ahorrado lo vamos a perder y a la larga va a salir más caro porque vamos a tener que volver a comprar más fertilizante y probablemente más caro. El sobreproceso, que significa hacer actividades por las cuales el cliente no paga, que el cliente no quiere o no necesita. Si nosotros cosechamos, por ejemplo, berries, ¿no? Y encontramos una fruta reventada y la metemos así al clanche, el clanche se va a manchar. Entonces después vamos a tener una persona que va a tener que limpiarla porque el cliente no nos va a aceptar ese clanche manchado ni la fruta reventada. Los transportes, y en la cosecha se da mucho el transporte. Las personas van avanzando por los surcos y van cortando, van jalando, van cosechando, van avanzando por túneles o van avanzando por el campo y van cosechando y tienen que transportarse para dejar el producto. Esos transportes demandan tiempo y el tiempo, pues en este caso, es oro, porque ese tiempo que yo estoy invirtiendo en moverme, en transportar algo, pues lo puedo enfocar en cosechar más. Cuando yo llevo la fruta a que sea pesada, cuando yo llevo la fruta a un almacén, cuando estoy moviendo con el material, pues todo eso son desperdicios. Los movimientos innecesarios. ¿Cuántas veces no realizamos movimientos porque no encontramos algo? Generalmente, pues es por búsquedas. No encuentro las herramientas para entregárselas a los trabajadores que van a salir al campo. Y eso a la larga afecta doblemente, porque no solamente tenemos el desperdicio de la persona que se está moviendo y está buscando algo, sino que también tenemos a personas que están esperando.
Y si esas personas esperan 5 o 10 minutos, multipliquen eso por la cantidad de personas que están esperando. Si tenemos 30, 40 personas esperando 5 minutos, ya tenemos 150 minutos que se está perdiendo, 150 minutos de tiempo de las personas que no está siendo aprovechado. Y los defectos que obviamente es todo lo que no pasa la calidad, no pasa el control de calidad y por lo tanto pues no está cumpliendo con las especificaciones que quiere el cliente y todo eso se va a proceso. Pero también hay tres desperdicios adicionales, como les decía, secundarios, pero que tienen su grado de importancia, como son el talento sin acción. ¿Qué significa el talento sin acción? Y esto pasa mucho en la agricultura, porque trabajamos por temporadas. Entonces, traemos gente de, aquí en Jalisco, a veces traemos gente de Veracruz, traemos gente de Chiapas, traemos gente de Oaxaca. Esa gente llega, le enseñamos cómo debe de trabajar, aprende, agarra experiencia, pero termina la temporada y se va. Y todo el talento que se generó ya se fue y probablemente al siguiente año no regrese. Entonces, todo lo que se invirtió, pues ya no lo tenemos. Pero lo peor de todo es que tampoco lo hemos documentado. Entonces, ¿cómo vamos a capacitar nuevamente en buenas prácticas si es que no tenemos una documentación clara? La energía de las personas, la energía eléctrica, la energía para generar eh, para mover los aspersores, la energía de las bombas para bombear el agua. A veces voy a los ranchos y veo el sistema de riego con agujeros, por ejemplo. Tira el agua, se tira y se tira y se tira y se tira el agua. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y esa agua cuesta generarla porque hay que hacer un pozo. Ese pozo hay que poner una bomba para poder bombear el agua. O sea, todo es energía que estamos desperdiciando. Y la contaminación. La contaminación que hoy en día en la agricultura pues nos está pegando mucho porque pues los fertilizantes afectan el medio ambiente, afectan el suelo, los plaguicidas. Entonces, ¿hay que utilizarlos? Pues sí, porque probablemente no tenemos otra manera de poder acabar con una plaga, no tenemos otra manera de fertilizar la tierra para conseguir mejores resultados, pero no hay que utilizarlo de manera indiscriminada. Cuando rociamos las plantas, un porcentaje se lo lleva el viento y ese porcentaje no solamente está afectando la economía de la empresa, sino que también está afectando el medio ambiente. Afecta la economía porque no todo lo que se compra se utiliza y afecta el medio ambiente porque al volatilizarse, pues se va en el aire, lo respiran las personas, cae en otros lugares que no debe de caer, se va con el agua a los ríos, a los mares. Entonces, la contaminación también hay que cuidarlo desde este punto de vista. Las empresas, ¿no? Bueno, hablando de empresas como los jefes de los ranchos o los gerentes de los ranchos, pretenden incrementar la productividad, pero sin un enfoque adecuado. Cuando se sienten presionados porque saben que no están consiguiendo lo que se había planteado para una temporada, entonces tratan de buscar un enfoque cuantitativo. ¿Qué hacen? Pues traen más personal, compran más máquinas, a la larga todo es más inversión. Nosotros no aconsejamos eso. La idea no es generar más personal, más máquinas, la idea no es
eh, invertir más. La idea es buscar de qué forma puedo aprovechar lo que tengo. Entonces, cuando sucede esto, pues se puede pensar de dos maneras. O simplemente le digo al trabajador, trabaja más duro, que es el clásico, échale ganas, ¿no? Oye, es que esta cantidad que sacaste el día de hoy, pues es muy poca, ¿no? Es más, ni siquiera a él le rinde porque si trabaja de estajo, pues no sacó ni siquiera el día. Entonces, ¿qué le decimos? No, pues el día de mañana, échale ganas. ¿No? Pero ¿qué es el échale ganas? O sea, nunca sabemos qué es el échale ganas. El échale ganas es quédate más horas, ven el sábado, ven el domingo, levántate más temprano, empieza más temprano, hazlo más rápido. En realidad no tiene una traducción específica. Nosotros lo que recomendamos es un enfoque del Lean, pero a la agricultura. Y este enfoque lo que va a hacer es que va a eliminar desperdicios y va a simplificar el trabajo. Es trabajar de una manera más inteligente. Si nosotros eliminamos los desperdicios, entonces nuestro proceso se va a hacer mucho más ágil. El tiempo que le dedicamos va a ser mucho menor y eso va a hacer que simplifiquemos el trabajo, que hagamos el trabajo mucho más divertido, que hagamos el trabajo mucho más ameno. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Pues también evitar la rotación de personal, porque el personal pues no quiere trabajar porque se le exige mucho o porque las condiciones en las cuales tiene que hacerlo pues son muy extremas o porque simplemente en algún otro lugar, algún otro rancho le ofrecieron un peso más. Y eso nos está pegando muy duro porque pues como pretendemos solucionar todo contratando mayor cantidad de personas y si no tenemos las personas, pues entonces, pues a los pocos que quedan, pues tenemos que hacerlos que se queden más tiempo, tenemos que hacer que vayan a trabajar el fin de semana, pero sin un plan, sin algo estudiado previamente. Entonces, ¿cuál es el método más adecuado para incrementar la productividad? Pues es limitando desperdicios y simplificando el trabajo. Lamentablemente, pues todas las deficiencias las tratamos de cubrir con inventario. O sea, contrata más personas, compra más fertilizante, haz lo que se quede más tiempo. Y en la agricultura, pues el inventario más común es el inventario de trabajadores. ¿No? Siempre pretendemos trabajar con muchas personas, mientras más mejor. ¿Por qué? Por si acaso, pues se vayan, por si acaso renuncien, por si acaso no vengan el día de mañana, ¿no? Siempre trabajamos con mucho inventario. Cuando planteamos esto de la reducción de desperdicios, generalmente no es tan fácil de entender. Cuando eh, se lo comunicamos a los trabajadores incluso se asustan porque creen que ese incremento de productividad va a salir de mayor presión hacia ellos para que produzcan más. Y no va realmente por ahí. Ya de estudios previamente realizados nos hemos dado cuenta que el 37% del tiempo que le dedicamos al trabajo estamos haciendo actividades que sí agregan valor. Hay un 13% de actividades que no agregan valor, pero que son necesarias. Hay transportes, por ejemplo, que son necesarios. Hay que llevar ese producto a un lugar de acopio, por ejemplo, pues es necesario, pero sigue siendo desperdicio. Y el 50% de las cosas que hacemos no agregan valor. Por eso es que es tan fácil hacer estas implementaciones y que den resultados, porque lo que estamos haciendo
es enfocarnos en analizar los procesos para saber qué cosa hacen los trabajadores, identificar dónde están los desperdicios y eliminarlos. Y eso hace que a la larga, pues, utilicemos menos recursos para poder hacer lo mismo. Entonces, ¿de dónde viene el aumento de la productividad? Si manejamos mejor el inventario de fertilizantes, pues vamos a tener más dinero para poder invertir en otras cosas. Si pues no tenemos que reprocesar cuando llenamos en mayor medida los productos de empaque, donde después tengo personas que tienen que quitar o poner porque no llegamos al peso exacto, pues entonces también ese es tiempo invertido que no agrega valor. Los transportes, las búsquedas, las esperas, todo eso no agrega valor y todo eso tenemos que identificarlo para después eliminarlo. ¿Qué se agrega valor? La plantación como tal, la cosecha, el empaque, qué cosa tenemos que hacer y no agrega valor, pero necesariamente hay que hacerlo. Por ejemplo, el mantenimiento de los invernaderos. Eso hay que hacerlo necesariamente. Agrega valor, no, porque pues es una inversión extra que tenemos que hacer, pero no podemos tener los invernaderos descuidados. Los descansos agregan valor, no, pero las personas tienen que descansar. La hora de comida también, las reuniones que hacemos agregan valor, pues relativamente, pero de todas maneras tienen que hacerse. Entonces, eso es lo que le tenemos que explicar a nuestros trabajadores, que el aumento de la productividad no va a hacer que presionemos más al personal para que trabaje más rápido o para que haga las cosas de manera estresante, sino pues viene de un mejor manejo de los procesos para que puedan producir más sin tener que invertir más recursos, incluso sin tener que esforzarse de más, porque es muy importante la ergonomía en el ambiente de trabajo para que el trabajador también sea más productivo. Y ese tipo de cosas no la tenemos en el radar en la agricultura. Simplemente le decimos pues que vaya a hacer la actividad que tiene que hacer y él ya verá cómo la realiza y él pues tratará de dar los resultados que estamos esperando. En esta diapositiva creo que se refleja mucho mejor en qué consiste aplicar Lean en la agricultura. Lo que queremos, como ya dijimos anteriormente, es eliminar la sobrecarga, la variabilidad, los desperdicios, que son las limitantes de los procesos de la agricultura. Si ustedes se dan cuenta ahí en el dibujo que ven ahí en sus pantallas, pues tenemos dos tipos de actividades, las verdes y las rojas. Las verdes es el tiempo que la actividad sí está agregando valor y las rojas es el tiempo que estamos haciendo actividades que no agregan valor. ¿Qué estamos haciendo? Pues simplemente identificando cuáles son las actividades que no agregan valor y eliminándolas, sacándolas de la ecuación. Entonces, el tiempo que yo le dedicaba a producir cierta cantidad de unidades se va a reducir. Y por lo tanto, en el mismo periodo de tiempo, pues voy a poder producir mucho más. Imagínense que esto fuera un proceso de cosecha. Si yo tardo 8 horas para cosechar 100 clanchel, pues ahora en lugar de 8 horas lo voy a hacer en 4 o 5 horas. Por lo tanto, me van a quedar 3 o 4 horas más para poder producir más. Entonces, en lugar de hacer 100 en 8 horas, pues lo más probable es que haga 140 o 150 en las 8 horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre implementar Lean Agriculture y no implementar Lean Agriculture. ¿Qué es lo que queremos reducir? Queremos reducir tiempos, queremos reducir costos,
queremos reducir defectos, queremos reducir inventario, queremos reducir personal, queremos reducir espacio y queremos reducir desperdicio. ¿De qué manera podemos reducir tiempo? Pues ustedes ya lo están viendo. Si nosotros reducimos tiempo, pues lo que invertimos va a costar menos. Entonces también reducimos costos. Si estandarizamos los procesos, vamos a tener menos defectos. ¿Por qué? Porque las personas van a tener una manera estandarizada de trabajar. Y si esa manera está medida, está probada y comprobada para poder producir productos con la calidad adecuada, entonces los defectos se tienen que reducir. Vamos a comprar solamente lo que realmente necesitamos o vamos a producir solamente lo que realmente necesitamos. Y vamos a trabajar con personas, con un número de personas, perdón, adecuada para poder cumplir con el proceso. Si tenemos menos inventario, entonces también vamos a necesitar menos espacio para almacenarlos. Vamos a aprovechar mejor los espacios porque en el caso de producción en invernaderos, pues el mismo invernadero se va a poder utilizar más veces al año y vamos a reducir los desperdicios. ¿Qué pretendemos aumentar? La productividad. Los clientes van a estar más satisfechos, vamos a entregarle con mejor calidad y en el momento que realmente necesitan el producto. Nuestro producto va a tener mayor vida de anaquel y obviamente vamos a aumentar el flujo de caja, o sea, vamos a incrementar las utilidades de las empresas. Esto se hace mediante pues, una metodología, ¿no? Y esta metodología se utiliza para desarrollar proyectos, ¿sí? Entonces, en un proyecto siempre tenemos etapas de preparación, siempre tenemos etapa de ejecución y siempre tenemos etapas de seguimiento. Esto está basado en una metodología, me refiero al proyecto en general, está basado en una metodología que se llama DMAIC, así como ustedes ven ahí en la parte de abajo, DMAIC, DMAIC. ¿En qué consiste esta metodología DMAIC? Consiste en un proceso de mejora continua donde tenemos que ir quemando cada una de las etapas para poder conseguir pues un proceso y un producto mucho mejor del que teníamos anteriormente. ¿Cuáles son esas etapas? La D es de definir. ¿Qué cosa definimos? Definimos un problema y definimos un proyecto para solucionar ese problema. La M es de medir y mapear. ¿Qué es lo que hacemos? Hay que conocer el proceso. Para conocer el proceso tenemos que hacer un mapa del proceso. La única manera de identificar dónde están los desperdicios es mapeando el proceso, o sea, poniendo en blanco y negro lo que hacemos todos los días y medirlo. Calcular cuáles son los tiempos de ciclo que debe de tener cada una de las operaciones, de tal manera que sepamos realmente cuánto podemos producir en una unidad de tiempo, la que ustedes quieran determinar, una hora, un turno, una semana. Nosotros debemos de tener claro cuánto es lo que podemos producir para poder trabajar con objetivos. Ese es el problema generalmente en la agricultura, que no tenemos objetivos claros. Pretendemos que las personas vayan y trabajen y consigan lo que puedan conseguir, pero nunca estamos midiendo ese proceso, nunca sabemos si el proceso realmente se realizó adecuadamente porque no tenemos parámetros con los cuales medirlos. Entonces, es importante medir los procesos. Luego, hay que analizar lo que estamos midiendo. O sea, siempre vamos a encontrar una diferencia entre el objetivo y lo que realmente está pasando. Esa diferencia, pues, tiene que ser
o debe de ser causa de un análisis. O sea, hay que analizar qué es lo que está sucediendo, por qué si yo planteo que se deben de producir 10, ¿por qué solamente se están produciendo 8? ¿Qué pasó? Y en ese análisis está el encontrar la causa raíz del problema. Una vez que tenemos la causa raíz del problema, la mejoramos, que se refiere ahí a la letra I, que es improve, o sea, es mejorar en inglés, ¿no? Entonces lo mejoramos y después lo tenemos que controlar. ¿Cómo lo controlamos? Dándole seguimiento a esos indicadores que planteamos y monitoreando las actividades que hemos planteado para mejorar ese proceso. Y esto, ¿no? esta metodología que le llamamos DMAI, ¿no? Utiliza otra metodología para mejorar, que es la metodología Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa que significa cambio para convertirse en bueno. Kai significa cambio. Zen significa convertirse en bueno, o sea, cambio para convertirse en bueno. Si lo pudiéramos, pues, interpretar de una manera más natural, pues, ¿qué podríamos decir? Que es un cambio para mejorar. Entonces, el Kaizen, pues, es un sistema de mejora continua. ¿Qué es lo que pretendemos cada vez que hacemos un Kaizen? Es pues ir mejorando poco a poco, ir encontrando problemas e ir mejorando poco a poco hasta pues poder conseguir esos grandes cambios que queremos para todas las empresas. El Kaizen es una herramienta muy poderosa. ¿Y saben quiénes utilizan esta metodología? Organizaciones internacionales, organizaciones con mucho posicionamiento en el mercado, organizaciones que yo creo que todo el mundo conoce. Pero no solamente sirve para mejorar procesos, también con eso podemos mejorar a las personas. Porque cuando hacemos un Kaizen, los que participan son los mismos trabajadores. Entonces es por eso que funciona, porque las ideas de mejora nacen de los trabajadores. Entonces, pues hay congruencia entre lo que el trabajador plantea con lo que va a hacer posteriormente. Nadie va a plantear algo que no quiere hacer. Entonces, como ellos plantean la solución, la idea sale de ellos, se involucran en el problema, se involucran en las organizaciones, sienten que son escuchados, sienten que son tomados en cuenta y por lo tanto, pues se crea ahí una relación entre el trabajador y la organización, ¿no? Una relación que hace sinergia y que pues a la larga provoca todo este vendaval de mejoras que estamos planteando, ¿no? El Kaizen se realiza en 5 días. Eso es lo que dice la teoría. Pero, pues dependiendo del problema, pues se puede hacer en 2, 3 o 4 días. ¿Qué beneficios nos da la implementación de Lean Agriculture, ¿no? Por un lado tenemos beneficios materiales, por otro lado tenemos beneficios que probablemente no veamos, pero que de todas maneras se van a dar. Vamos a poder entregar a tiempo los productos, vamos a reducir los defectos, o sea, el producto que se va a proceso se va a reducir, la calidad va a mejorar, vamos a poder aumentar la demanda. Si nosotros entregamos en el momento que el cliente lo necesita y con la calidad que lo necesita, ¿a quién creen que les va a comprar? Pues a nosotros. Va a preferir comprarnos a nosotros que tener otros proveedores. Vamos a poder reducir el costo. Vamos a poder invertir menos recursos y vamos a obtener lo mismo o más. Y eso va a hacer que se incremente el flujo de efectivo, que se incrementen las utilidades de las empresas, la rentabilidad del rancho.
Pero por otro lado, vamos a tener otro tipo de beneficios, como por ejemplo, mejor comunicación. Existen herramientas que se pueden utilizar con los cuales podemos comunicar rápidamente lo que estamos haciendo, cómo se está llevando el proceso, de qué forma se está comportando. ¿Y cuál es la idea de tener este tipo de comunicación? De poder tomar decisiones rápidamente. ¿Qué pasa cuando la decisión la tomamos, por ejemplo, después de una semana? Pues ya prácticamente estamos haciendo una autopsia. Ya no vamos a poder solucionar nada. Pero ¿qué tal si nos estamos dando cuenta casi en tiempo real de que los procesos no se están haciendo de forma adecuada? Pues nos vamos a evitar muchos problemas. Vamos a evitar cantidad de producto que se vaya a proceso, nos vamos a evitar eh, jornales que no son productivos, nos vamos a evitar un mal uso de fertilizantes, un mal uso de plaguicidas, un mal uso de materiales. Todo, pues simplemente con una comunicación efectiva, que no necesariamente es la comunicación verbal que tenemos, ¿eh? Hay otras maneras de comunicarse. Y todo eso, pues lo implementamos en los ranchos cuando implementamos Lean Agriculture. Vamos a mejorar la satisfacción de los clientes, nuestro personal, nuestros trabajadores van a trabajar más a gusto, y sobre todo si trabajan a destajo, porque van a poder producir más, y si producen más, pues van a cobrar más. Entonces, a quien no le gusta ganar dinero esforzándose igual o menos, pues obviamente a todos. Mejora la seguridad de las personas, la seguridad del rancho, porque reducimos los riesgos. Mejora la disciplina. Las personas se van a acostumbrar a una manera estandarizada de trabajar, una manera estandarizada de realizar cualquier proceso que se haga dentro del rancho. El personal se va a involucrar más con sus procesos, se va a identificar más con la empresa. La forma en que tomamos decisiones va a cambiar. Ya no vamos a tomar decisiones de manera subjetiva, sino vamos a tomar decisiones de acuerdo a mediciones que vamos a estar haciendo. Entonces, pues las decisiones que vayamos a tomar van a impactar mucho más en los procesos, y vamos a entrar en un proceso de mejora continua, que es la cultura que queremos implementar pues en todos los ranchos. Pues es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, no sé si tengan preguntas o algún comentario al respecto. Bueno, pues aprovechamos, si no tiene nadie alguna pregunta que hacer, aprovechamos para comentarles que el día 6 de octubre tenemos el inicio a Lean Agriculture. Para quien guste o quien tenga alguna duda y quiera que me comunique con ustedes para darle los costos y tengan alguna información para ya hacer el pago, me avisan, estamos a la orden, y recordarles que, bueno, Cresiap tiene un precio especial para ustedes, y agradecerles de antemano pues toda su atención en este webinar, y estamos a sus órdenes. Quería una pregunta. Dígame. Con respecto a si se puede socializar la presentación, que podemos accesar a ella. Sí, con todo gusto, con todo Gracias. gusto. Nada más, Nay, si puedes, si tienes los correos, pues para hacérselas llegar. Ojalá y se le podían dejar ahí en el CRECIAP para dirigirnos a él, porque a veces se nos hace difícil ya tener contacto con el conferencista. Ah, sí, Ok. claro. Yo creo que se las hacemos llegar
a la doctora Carmen y que Carmen la distribuya a las personas que están interesados. Sí. Me parece correcto, yo le agradezco mucho. En realidad su presentación estuvo muy interesante, muy importante. Ahorita en la actualidad toda la agricultura está batallando para recuperar los costos porque se sacrifica mucho los precios y toda la metodología me pareció muy interesante y creo yo que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el campo y todo el mundo quiere tener dinero en su bolsillo, tanto el empresario como trabajadores, y realmente lo que posiblemente tengamos que trabajar mucho es en lo que, no precisamente el área técnica, sino más bien en el área comercial, cómo reducir, en este caso, para los márgenes de utilidad para que se incremente más la utilidad de quien se esfuerza por un periodo muy largo que quien vende por un periodo muy corto. Dimos esa parte, hace falta trabajarla porque en realidad hay mucho desencanto en muchas áreas. Entonces, las presentaciones que se están haciendo están muy bien. Ingeniero César, yo le agradezco mucho su presentación y gracias por la oportunidad que nos dan de escucharlo sin ningún costo. No, pues gracias a ti, Juan Manuel, por tu asistencia. Sí, Comentarios muy válidos y muy importantes. Muchas gracias. gracias. Rafael levantó la mano. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Solamente ahí les puse en el chat, ¿no? A ver si pudiéramos compartir la grabación de esta conferencia para los colegas que nos puedan conectar. Creo que está muy interesante y excelente información. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, y sí, con gusto. Gracias. Pues a fines de semana o la semana que entra estaría hablando con la doctora Carmen. Yo creo que sí. Claro que sí. Muchas gracias. A Claro que ustedes. sí, los esperamos en el próximo Lean Agriculture. Ojalá que nos puedan acompañar y pues agradecerles. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.